Bienvenidos. En nuestro análisis anterior nos asomamos a ese año, a 1874, que fue un momento crucial. Totalmente. Vimos cómo la restauración borbónica con Alfonso XII dejaba al bando carlista en una situación ya límite. Sí, luchando ya por pura supervivencia. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el desenlace. Nos vamos a centrar en los años 1875 y 1876 para ver paso a paso el colapso militar del carlismo y yo diría que lo más importante casi, entender las consecuencias tan profundas que tuvo esa derrota. Exacto. Porque es muy fácil verlo simplemente como el final de una guerra. Batallas, rendiciones y ya está. Pero lo que vamos a explorar es mucho más. Es un verdadero punto y aparte en la historia del XIX español. Un punto de inflexión. Por un lado, la victoria liberal conservadora pone las bases del régimen de la Restauración. Y por otro, la derrota obliga al carlismo a reinventarse por completa, a una metamorfosis que lo va a llevar del campo de batalla a la lucha ideológica. Pues vamos a desgranar ese momento. Empecemos en 1875. A ver, lo primero que salta a la vista en los documentos es la brutal, casi abrumadora, desproporción de fuerzas. Sí. Parece un escenario de David contra Goliat, pero donde Goliat, que es el Estado liberal, se ha pasado el último año en el gimnasio. Es una imagen muy gráfica y muy certera, sí. El gobierno de Cánovas del Castillo pone toda la maquinaria del Estado a funcionar con un solo objetivo: aplastar la insurrección. Y los números son de escándalo. Los números son elocuentes, sí. El nuevo ejército alfonsino llega a movilizar a 150.000 soldados de infantería. 150.000. Unos 5.000 jinetes y, atención a esta, cerca de 500 piezas de artillería. O sea, una fuerza industrial moderna para la época. ¿Y que podían oponer los carlistas a esa pisonadora? Pues, a ver, oponían un esfuerzo heroico, sin duda, pero estaban completamente superados en escala. Claro. Las cifras que se manejan hablan de unos 33.000 voluntarios a pie, apenas 1.700 jinetes y un centenar de cañones. Y muchos de peor calidad. La relación es de casi 5-1. En hombres y en artillería. Militarmente, la guerra estaba ya sentenciada por pura matemática. Pero aquí es donde el análisis se pone interesante. Porque la clave del colapso no solo está en los números. Hay que mirar hacia adentro. A la retaguardia carlista. A su propia retaguardia, exacto. A las divisiones internas, que muchas veces son más letales que el propio enemigo. Hay un texto que tenemos delante que cita al historiador Romano Yarzún y lo deja clarísimo. Sí, es demoledor. Dice algo que suena a una tragedia repetida en la historia del carlismo. Así es. La cita dice que, igual que en la Primera Guerra, a medida que progresaban las fuerzas militares, los elementos políticos de la retaguardia, corroídos por la intriga y por la ambición, dificultaban el triunfo de la causa. Es un mal endémico, vamos. La eterna división. La eterna división entre los intransigentes, los que quieren resistir a ultranza, y los ilustrados o moderados, que quizá ya veían que esto no tenía salida y buscaban, una negociación. Y surgen otra vez las acusaciones de traición, las rencillas. Es una paradoja tremenda. Los documentos describen a la base, a los voluntarios, como masas admirables, heroicas y abnegadas. Sí, gente que lo daba todo. Pero al mismo tiempo señalan que los jefes no se hallaron siempre a la altura. Da la sensación de un movimiento con un corazón popular inmenso, pero con una cabeza que no dejaba de pelearse consigo misma. Has dado en el clavo. Es la tensión que define al carlismo en esta fase final. Una base social con una lealtad y una capacidad de sacrificio asombrosas. Y una élite dirigente fracturada que en la práctica hacía estériles muchos de esos sacrificios. Y esa debilidad interna es clave para entender lo que viene. Fundamental. Y lo que viene después es, contra todo pronóstico, un último destello de gloria militar para ellos. Justo cuando parece que la causa se desangra, logran una victoria increíble en Lácar, en Navarra. Sí. Y no fue una escaramuza, ¿eh? Los detalles son de película. El mismísimo rey Alfonso XII, que estaba en el frente supervisando las operaciones, estuvo a puntito de ser capturado. Fue un momento de pánico absoluto en el cuartel general alfonsino. La victoria en Lácar fue tácticamente brillante y un golpe de moral extraordinario para sus tropas. Me imagino. Venían de meses de malas noticias.
y demostraron que, en un enfrentamiento directo y en su terreno, todavía eran capaces de derrotar a un enemigo muy superior. Pero si la balanza estratégica estaba tan inclinada, ¿cómo es posible? ¿Fue un exceso de confianza del bando liberal? ¿Una genialidad táctica? Pues una mezcla de ambas cosas. Hubo errores en el despliegue de las tropas del gobierno y una ejecución impecable por parte carlista. Sin embargo, y esto es lo crucial, en el gran esquema de la guerra, Lácar no fue más que un espejismo. Un canto de cisne. Exacto. Una victoria que llena portadas, que eleva el ánimo, pero que no puede cambiar la realidad de fondo. La guerra ya no se decidía en una sola batalla, se decidía en la capacidad industrial para reponer hombres, material, en el apoyo financiero. Y en todo eso, la causa carlista ya había perdido. Entendido. Es el último rugido de un león herido, pero los cazadores ya lo tienen rodeado. Y me imagino que, tras el susto de Lácar, el gobierno de Cánovas decide que es hora de dar la estocada final. ¿Cómo se produce ese asalto definitivo en 1876? El movimiento estratégico es tan sencillo como demoledor. Una vez que consiguen pacificar casi por completo el frente de Cataluña, Que era el otro gran foco. el otro gran foco de insurrección, sí, Cánovas y sus generales pueden hacer lo que llevaban tiempo deseando: concentrar absolutamente todas sus fuerzas, esa enorme superioridad que hemos descrito, sobre el último reducto carlista en el País Vasco y Navarra. Es como si una presa se rompiera. Exactamente. La presión se vuelve insostenible. A partir de principios de 1876, lo que vemos es una cascada de derrotas. Las líneas de defensa carlistas, que habían mantenido con un coste enorme, empiezan a derrumbarse una tras otra. Y hay una fecha clave, ¿verdad? Hay una fecha que los análisis señalan como el punto de no retorno, el día del colapso, el 16 de febrero de 1876. ¿Qué ocurre ese día para que sea tan decisivo? No es solo la caída de una ciudad, me imagino. No, es mucho más que eso. Ese día pasan dos cosas con un peso simbólico incalculable. Por un lado, las tropas del general Primo de Rivera conquistan Montejurra. Uf, Para el carlismo, Montejurra no es una montaña cualquiera, es su monte sagrado, un símbolo místico de su causa. Perderlo fue un golpe moral devastador. y por si eso fuera poco. Ese mismo día, el ejército alfonsino entra en Estella, y Estella había sido, de facto, la capital del Estado carlista durante la guerra. Claro, era su centro de poder. Era el centro de su administración, la corte del pretendiente don Carlos VII. La caída de Montejurra y Estella en la misma jornada fue el golpe de gracia. Fue como arrancarles el corazón espiritual y la cabeza política a la vez. El fin. Y lo que sigue ya es la crónica de una retirada. El pretendiente, don Carlos, huye con los restos de su ejército hacia la frontera francesa. Pero los textos subrayan que no se fue solo. La magnitud del exilio que siguió a la derrota es algo que a menudo se pasa por alto. Es una cifra que cuesta asimilar. Las autoridades francesas de la época llegaron a registrar el paso de unos 15.000 carlistas por la frontera. 15.000 personas. No hablamos solo de los altos mandos, sino de miles de voluntarios que se negaron a rendirse y prefirieron el exilio a aceptar la derrota. El número nos habla de la profundidad de su convicción. Y la imagen que pintan los documentos de la época es desoladora. Se habla de hombres andrajosos y cargados de medallas ganadas en el campo de batalla, Sí, una imagen terrible. que de un día para otro se encuentran sin nada, dispersos por el sur de Francia y en muchos casos obligados a pedir limosna para sobrevivir. Es una imagen brutal. Pasar de ser un soldado a un refugiado mendigando. Ese trauma tuvo que dejar una cicatriz profundísima. Sin duda. Y ese exilio, ese recuerdo de la derrota y el desarraigo, se convertirá en uno de los combustibles que mantendrá viva la llama del carlismo. Pero mientras todo este drama humano se desarrolla en la frontera, en Madrid los vencedores no pierden el tiempo. Claro. El ruido de los cañones se apaga, pero es ahora cuando empieza la verdadera reconfiguración política de España. La posguerra es, en muchos sentidos, más decisiva que la propia guerra. Y la primera consecuencia, la más inmediata, es una factura que el nuevo régimen le pasa a las provincias que habían sido el principal bastión carlista. Así es. La consecuencia política más directa y duradera es el castigo que el gobierno de Cánovas impone a las provincias vascas y a Navarra. Y ese castigo tiene un nombre muy concreto: la abolición de sus fueros. Un término que oímos mucho, pero ¿podríamos aclarar qué significaba en la práctica perder los fueros en ese momento?
Claro, los fueros eran, en esencia, un conjunto de leyes y derechos históricos que les daban una autonomía única en España. Lo más importante era su autonomía fiscal. Los impuestos. Recaudaban sus propios impuestos y pactaban una contribución con el Estado. Y también la exención del servicio militar obligatorio para sus jóvenes. Suprimir lo que quedaba de ese sistema era la culminación del gran proyecto del liberalismo español del siglo XIX. O sea que no fue solo una represalia, un «me las pagaréis», sino que había un proyecto ideológico mucho más grande detrás. Exactamente. Eran las dos cosas. Por un lado, un castigo ejemplarizante, pero por otro, y más importante, era la oportunidad de oro para completar la construcción de un Estado-nación centralizado y uniforme. La derrota carlista le sirvió en bandeja a la burguesía liberal uno de sus objetivos históricos. Y mientras el Estado liberal se consolida, ¿qué pasa con los perdedores? Después de una derrota tan aplastante, uno esperaría que el movimiento se disolviera. Pero el carlismo no solo sobrevive, sino que se reinventa. Esa es la gran pregunta, y la respuesta es fascinante. A partir de 1879, bajo liderazgo de Cándido Nocedal, el carlismo emprende una de sus transformaciones más inteligentes. Se dan cuenta de que la vía militar está cerrada, quizá para siempre. Así que cambian las armas por las plumas. Totalmente. Pasan a la guerra cultural. El carlismo se redefine. Deja de ser principalmente un movimiento dinástico militar para convertirse en un movimiento de masas, católico y militante. Su nuevo campo de batalla será la opinión pública. ¿Y los periódicos? Y su principal arma será una formidable red de periódicos, círculos culturales, asociaciones católicas. Se vuelven muy combativos en el terreno de las ideas. Pero el nuevo régimen de la Restauración también demuestra ser muy hábil. No se limita a la represión, sino que juega una carta mucho más sutil. Ahí reside la genialidad política de Cánovas y del propio Alfonso XII. Entienden que no pueden gobernar España de espaldas a esa enorme masa de católicos conservadores. Necesitan integrarlos. Y para ello diseñan una oferta política casi irrechazable. La famosa frase del rey. Hay una frase del rey que es la síntesis perfecta de este proyecto. La de seré católico como mis antepasados y liberal como mi siglo. Esa misma. Es una declaración de intenciones brillante. Es un mensaje directo a esa base social carlista. Les está diciendo, no necesitáis una guerra para defender vuestra fe. Yo os ofrezco un Estado que será oficialmente católico, pero dentro de un sistema parlamentario y liberal moderno. Una jugada maestra. Totalmente. Básicamente, Cánovas les drena el vivero. Les ofrece a los católicos un hogar confortable dentro del sistema, para que no tengan la tentación de volver a la insurrección. Y esta estrategia da lugar a un fenómeno político concreto, el llamado pidalismo. Efectivamente, el pidalismo, liderado por antiguos carlistas moderados como los hermanos Pidal, es la materialización de esa estrategia. Son personas que, tras la derrota, aceptan el nuevo orden. Deciden que es más útil defender sus ideas, la unidad católica, los valores conservadores, desde dentro del sistema. Y se integran. Se integran en el Partido Conservador de Cánovas y se convierten en una facción muy influyente. Esta asimilación es un golpe durísimo para el carlismo porque le arrebata a una parte importante de su base social y de sus cuadros más preparados. Así que el fin de la guerra no fue solo el silencio de los fusiles. Fue el nacimiento de un nuevo mapa político. Un Estado liberal conservador que supo integrar a parte de sus enemigos. Y un carlismo que, obligado por la derrota, se transformó. Se transformó en una fuerza de oposición ideológica que marcaría profundamente la vida española durante el siguiente medio siglo. Un final que en realidad fue el principio de muchas otras cosas. Un análisis fascinante de cómo una derrota militar puede convertirse en el catalizador de transformaciones políticas y sociales tan profundas. Gracias por acompañarnos.